En los próximos minutos hablaremos sobre los niveles de prevención en preeclampsia. Intentaremos cubrir los siguientes objetivos, como lo son conocer los niveles de prevención, describir las estrategias a implementar en cada nivel de prevención y establecer planes de manejo y atención de las gestantes. Para nadie es un secreto que cuando una paciente sale embarazada corre riesgos a la hora de dar a luz. 15% de las pacientes pueden sufrir complicaciones que amenacen su vida, que pueden llegar a ser catastróficas. La gran mayoría son evitables y otras pueden determinarse precozmente en consulta o durante un trabajo de parto. Los niveles de prevención, ya entrando en materia, son las medidas destinadas a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de los factores de riesgo y detener los avances o atenuar las consecuencias. Como todos sabemos, hay 3 niveles de prevención: la prevención primaria, secundaria y terciaria. Hablaremos en los próximos minutos sobre los niveles de prevención primaria, los cuales son aquellas medidas orientadas a evitar la aparición de la enfermedad o de cualquier problema de salud. En este caso conversaremos sobre preeclampsia. Disminuir la incidencia de la enfermedad es uno de esos objetivos de los niveles de prevención primarios y debemos desarrollarla en todo nivel de atención en el cual estemos, bien sea en consulta privada o en la parte pública. En la parte privado-pública debemos hacer un inciso en el control preconcepcional. Sería ideal que todas las pacientes acudieran a una consulta preconcepcional en la cual nosotros podamos asesorar a las pacientes, podamos identificar cuáles son los factores de riesgo que tienen y podamos manejar y optimizar las comorbilidades asociadas. Pero si esta paciente nos llega a un control prenatal de una vez y de manera tardía, como ocurre muy frecuentemente en nuestros hospitales, debemos educar a las gestantes sobre la preeclampsia, debemos aprender a reconocer signos tempranos en ellas y concientizar sobre síntomas y signos de alarma para que ellas también conozcan cuáles son algunos de ellos. El objetivo de la atención oportuna al final se basa en un control prenatal periódico y adecuado, en educar al paciente con un lenguaje claro y acorde, evitando tecnicismos, en realizar laboratorios de manera seriada, en vigilar la ganancia de peso, que es fundamental en nuestras gestantes, y evitar el uso de corticoides de forma indiscriminada, así como referir a centros de mayor nivel cuando se tienen dudas sobre el diagnóstico o el manejo de estas pacientes. Una de las cosas que debemos hacer en nuestras consultas prenatales es hacer una buena o adecuada medición de tensión arterial. Colocar a la paciente en una posición sentada, esperar por lo menos de 5 a 10 minutos, que no cruces las piernas y que tenga sus brazos lo más cercano y descansados, bien sea en una silla con apoyabrazos o en una mesa. Y de esta manera deberíamos hacer diferentes mediciones de tensión, por lo menos 3, para poder determinar el promedio de estas tensiones y poder no quedarnos sin el diagnóstico de un trastorno hipertensivo en ese momento. Se dice que 1 de cada 3 episodios pudiera darnos o no darnos un diagnóstico cuando hacemos medición. Por eso los invito a que hagan más de una medición dentro de la consulta de tensión arterial. Asimismo, también quiero invitarlos a que fomenten los estilos de vida como parte de los niveles de prevención primaria. Dietas como las dietas llamadas dietas mediterráneas, que lo que buscan es aumentar el consumo de vegetales, de frutas y de carnes y disminuir el consumo de carbohidratos, van a ayudar a evitar la preeclampsia y fomentar también el ejercicio físico en todas nuestras gestantes. Las pacientes embarazadas no están enfermas, solamente están embarazadas, lo cual es una condición fisiológica. Así que hacer ejercicio en el embarazo es fundamental. OMS nos dice que deberíamos hacer por lo menos 5 de 7 días a la semana de ejercicio, por lo menos 20 a 60 minutos de ejercicio, principalmente cardiovascular, y de esta manera estaremos evitando alguna complicación como por ejemplo la preeclampsia, lo cual nos atañe el día de hoy y por lo cual estamos conversando. Identificar los factores de riesgo, sentarnos a conversar con la paciente. Fíjense que del lado izquierdo tenemos 2 recuadros en los cuales uno son riesgos o factores de riesgo altos, es decir, que uno de esos factores de riesgo nos va a dar para iniciar una terapéutica, de la cual vamos a hablar en los próximos minutos, y de los riesgos moderados pueden ser 2 o más. Bien, entonces, si la paciente tiene alguna comorbilidad como hipertensión, diabetes, síndrome antifosfolípido, lupus eritematoso sistémico o ha tenido preeclampsia en embarazos previos, eso ya es un alto riesgo como un factor para desarrollar preeclampsia en sus embarazos siguientes o en el embarazo en la actualidad. Y hacer evaluación multiparamétrica de las gestantes, es decir, no solamente quedarnos con los factores de riesgo, también echar mano del ultrasonido que lo tenemos a disposición en todas nuestras consultas. Fíjense que cuando nosotros hacemos arterias uterinas como parte de la predicción de preeclampsia, nosotros podemos determinar cuáles son esas pacientes que van a necesitar una terapéutica
Y en esta tabla, yo lo que les quiero traer en este gráfico es que cuando solamente nos enfocamos en hacer IP de arterias uterinas y hacer el promedio, como todos sabemos, estamos evitando o estamos teniendo una sensibilidad muy baja, cercana al 40%, con una especificidad cercana al 80%. Pero si nosotros no solamente hacemos IP, sino que también vemos si tiene una incisura protodiastólica, nosotros pudiéramos tener tasas de sensibilidad mucho más alta, por encima del 80%, y especificidades por encima del 90%, y de esta manera nos va a ayudar mucho más a poder predecir cuál es esa paciente que nos puede hacer preeclampsia. En la actualidad se sabe que la arteria oftálmica, como rama de la carótida interna, es un territorio vascular que está siendo explorado y que va a dar mucho de qué hablar. En ella podemos ver dos picos sistólicos, un primer pico que nos habla de la contracción del ventrículo izquierdo y un segundo pico que nos habla del aumento de la resistencia vascular periférica. Cuando nosotros hacemos relación de esos dos picos sistólicos, pudiéramos tener también un territorio vascular que nos puede ayudar en conjunto con las arterias uterinas, en conjunto con los factores de riesgo de las pacientes, aquellos factores que puedan ser modificables o no, a tener una mayor tasa de sensibilidad y especificidad para predicción de preeclampsia y evidentemente hacer prevención. ¿Cómo hacemos prevención de preeclampsia? La terapéutica que sigue estando presente para hacer prevención de preeclampsia es la aspirina. Aspirina 150 miligramos al día, lo más temprano posible, antes de las 16 semanas, nos dice el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, y hasta la semana 36 es lo ideal y nos puede ayudar a prevenir hasta un 75% de esas pacientes que tienen un riesgo elevado de hacer preeclampsia, teniendo presente que la preeclampsia es una de las principales causas de mortalidad a nivel del mundo. No solamente en Venezuela, a nivel del mundo siguen muriendo todos los días pacientes por preeclampsia. Otra de las cosas que pudiéramos utilizar o de los medicamentos es el calcio, que en la actualidad se sabe que una dosis en aquellas pacientes que son nutrocarentes, es decir, que tienen un consumo de calcio disminuido por debajo de 900 miligramos al día, va a favorecerse si le colocamos a esa paciente 500 miligramos al día de calcio. Dosis altas de calcio no son mejores que dosis bajas. Por eso 500 miligramos en este metaanálisis que nos dice que es suficiente para hacer prevención de preeclampsia, y también decirle a la paciente que puede consumir cualquiera de los productos que vemos a la mano, porque el calcio no solamente está en los lácteos. Hablando un poco de la prevención secundaria, aquí lo que queremos es enfocarnos en el diagnóstico precoz de la enfermedad, en el tratamiento oportuno y en buscar en aquellas pacientes sanas, basado en el interrogatorio principalmente, la enfermedad de manera lo más precoz posible. Es decir, que debemos influir en la captación temprana, en el control periódico, en retrasar la aparición de secuelas en nuestras gestantes con factores de riesgo y en los síntomas iniciales de preeclampsia. Y aquí quiero hacer un inciso sobre las demoras en obstetricia y basarme principalmente en la primera demora, en la cual lo que evidentemente atañe a la paciente, decide de manera tardía buscar atención médica, pero nosotros también tenemos mucho que ver en esto, porque nosotros debemos educar a nuestra población, debemos educar a nuestras gestantes y decirle cuáles son esos signos o síntomas que la deben hacer ir a la emergencia del hospital, a la emergencia de la clínica, a tu consulta, para poder determinar si verdaderamente estamos ante la presencia de un trastorno hipertensivo o se nos está complicando la paciente. ¿Por qué? Porque el grado de instrucción de nuestras pacientes y la educación juega un papel muy importante. Por eso nosotros como personal de salud debemos educar a nuestras gestantes en todo momento, no solamente en preeclampsia, sino en todo. Hablar de manera, evitando los tecnicismos, y de esta manera la paciente nos va a entender. Bien. Tenemos que también echar mano de parámetros clínicos como la medición de la tensión arterial, y esta medición de la tensión arterial también tiene que ser realizada en casa. Aquí tenemos que tener presente lo que hacen los cardiólogos que mandan a hacer monitoreos de tensión arterial de manera ambulatoria. ¿Por qué? Porque aquí podemos nosotros determinar y hacer el diagnóstico solamente con tener cifras por encima de 140-90, o si es una paciente que ya tiene el diagnóstico de preeclampsia, iniciar tratamiento si tiene más de 160 o 110 como cifras para pensar en alarma y que tenga que iniciar un tratamiento antihipertensivo. Y cuando hablamos de tratamiento antihipertensivo y de cifras de 160 y o 110, ACOG nos dice desde hace unos años que ya deberíamos dejar de hablar de preeclampsia leve o preeclampsia grave, sino hablar de preeclampsia sin criterios de severidad y con criterios de severidad. Y uno de los criterios de severidad, o el único criterio de severidad que tiene gran peso clínico, es la tensión arterial. 160
o 110 de tensión arterial, pueden estar unidas o no, nos va a hablar de signos de alarma y de signos de severidad en esta paciente, y debemos informarle a la gestante que si tiene estas cifras de tensión arterial, evidentemente probablemente estamos casi por finalizar la gestación, porque estamos ante la presencia de una preeclampsia con criterios de severidad. Evidentemente hay otros signos que debemos informar a la paciente, como es el dolor de cabeza, el tinnitus, la visión borrosa, escotomas, que tenga dificultad para respirar y que esto se acompañe con edema pulmonar, dolor abdominal, o en laboratorios que tengamos una creatinina por encima de 1.1 miligramos de decilitro. Nos puede hablar también de signos de alarma, los cuales se los debemos informar a las pacientes y para que ellas estén pendientes. En laboratorios pudiéramos tener proteinuria. 2 o más cruces de proteína nos puede dar diagnóstico de preeclampsia si lo sumamos a tensiones arteriales por encima de 140-90, pero tenemos que tener presente que la proteinuria puede estar presente en nuestras pacientes, que lo que nos va a hablar es que la preeclampsia ha hecho un toque a nivel de la esfera renal, pero para poder hacer diagnóstico como tal deberíamos hacer proteinurias y las cuales en 24 horas tengan más de 300 miligramos por decilitro en 24 horas de proteína en orina. Echar mano de las pruebas de bienestar fetal, utilizar el Doppler, utilizar pruebas que nos puedan ayudar como el perfil biofísico y los trazados de monitoreo fetal electrónico, bien sea anteparto o intraparto, nos puede ayudar también a poder saber qué vamos a hacer con esta paciente y evitar que se nos complique como parte de la prevención de los niveles secundarios de prevención. Y la resolución del embarazo, lo ideal es que sea vía baja. Toda preeclampsia no es igual a cesárea. Preeclampsia es igual a finalización de la gestación, evitar la expectancia, de lo cual hablaremos en la prevención terciaria, pero la vía baja se beneficia al paciente, se beneficia al feto. Evidentemente tenemos que tener un test de Bischofs favorable y tenemos que alertar a todo nuestro equipo quirúrgico porque vamos a necesitar de que todos estén activos y pendientes de casos como estos cuando son preeclampsias con criterios de severidad. Si debemos iniciar una terapéutica antihipertensiva, a nivel del mundo se utilizan la betalol, la hidralazina y la nifedipina en ese orden como parte de la terapia antihipertensiva. En el país no tenemos la betalol, sí podemos tener en algunos centros la hidralazina, pero en todos lados estoy seguro que vamos a tener la posibilidad de conseguir nifedipina, por lo cual la nifedipina es el caballito de batalla, como decimos nosotros coloquialmente, para poder tratar los picos hipertensivos de nuestras gestantes. ¿Qué es importante? Reconocer que hay trabajos donde se habla de hidralazina versus nifedipina y que si se fijan en los gráficos tienen una efectividad muy similar a la hora de disminuir la tensión arterial. Igual se han hecho trabajos con la betalol en los cuales podemos ver que las curvas son muy similares. Quiere decir que esto nos da tranquilidad para poder utilizar la nifedipina en dosis ya conocidas por nosotros para poder disminuir la tensión arterial en aquellas pacientes que verdaderamente cursen con este criterio clínico. Asimismo, deberíamos utilizar corticosteroides, pero ojo, no de manera indiscriminada y ese popular por si acaso. Es decir, los esteroides deben ser utilizados o tienen criterios muy particulares a la hora de su uso. Se recomienda un solo ciclo de corticosteroides en aquellas mujeres embarazadas entre las 24 y 33 semanas más 6 días, con riesgo de parto en los próximos 7 días. O aquellas pacientes que puedan tener entre 34 y 36 semanas y 6 días con riesgo de parto pretérmino sin haber recibido previamente un curso de corticosteroides, bien sea con dexametasona o betametasona, o pudiéramos colocar una dosis repetida en aquellas mujeres menores de 34 semanas que ya haya recibido corticosteroides, pero que su parto esté inminente en los próximos 7 días. Bien. Ahora bien, cuando hablamos de preeclampsia no podemos dejar a nuestro tratamiento más efectivo a la hora de evitar el riesgo de convulsiones, que es el sulfato de magnesio. Él nos va a retardar la conducción neuromuscular, nos va a disminuir la irritabilidad del sistema nervioso central y evidentemente al hacer este efecto nos va a prevenir las convulsiones. Hablar de preeclampsia es hablar de sulfato de magnesio. Pero tengan presente que el sulfato de magnesio no tiene ningún impacto terapéutico sobre la tensión arterial. Solamente nos ayuda a evitar, como efecto neuroprotector, las convulsiones en estas pacientes.
el estudio más grande que se ha hecho con más de 11.000 pacientes nos puede decir en este gráfico todo lo que se aleje hacia el lado izquierdo de esa línea vertical que ustedes están viendo es un efecto protector y beneficioso en la terapéutica de la cual se está estudiando. Y aquí lo que se estudió fue en aquellas pacientes con preeclampsias con criterios de severidad a las cuales se les colocó sulfato de magnesio. Se disminuyó la posibilidad de convulsiones, se disminuyó la posibilidad de que hiciera una eclampsia, se disminuyó la posibilidad de que hiciera otra complicación asociada a cifras tensionales elevadas o a convulsiones, lo cual debemos llamarlo como eclampsia. Sulfato de magnesio en nuestro país podemos conseguir diferentes presentaciones, no solamente hay una, podemos llegar a tener hasta 5 presentaciones de sulfato de magnesio. El frasco rojo tiene 24 miligramos de sulfato de magnesio, el frasco verde o las ampollas ámbar llegan a tener, el frasco verde, 6 miligramos de sulfato de magnesio. El frasco, hay unos que son muy fáciles de reconocer que tienen 1 gramo de sulfato de magnesio, que sería el tercero, y el cuarto, que es una presentación que se está consiguiendo mucho en la actualidad, que tiene 5 miligramos de sulfato de magnesio. ¿Cuánto deberíamos utilizar? Todos sabemos que debemos utilizar de 4 a 6 gramos de sulfato de magnesio. Eso lo vamos, la dosis de impregnación lo vamos a tener de 4 a 6 gramos en 100 cc de solución 0,9 y eso lo vamos a pasar en 30 minutos, mientras que la dosis de mantenimiento son 6 gramos, es decir, del frasco rojo 25 cc, que serían 6 gramos, del frasco verde sería el frasco completo porque tiene 6 gramos de sulfato de magnesio, si serían ampollas transparentes serían 6 ampollas para hacer 6 gramos de sulfato de magnesio, y si tuviésemos la ampolla de 5 gramos de sulfato de magnesio pudiéramos utilizar una ampolla y 2 cc de otra ampolla para hacer 6 gramos de sulfato de magnesio. Hacemos impregnación con 4 a 6 gramos, lo pasamos rápidamente en 30 minutos y luego vamos a hacer dosis de mantenimiento de 6 gramos en 500 cc a 28 gotas minuto y para aquellas instituciones que tengan una bomba de infusión a 84 cc hora. El sulfato de magnesio debemos mantenerlo antes del parto, en el intraparto y después del parto. Este estudio nos dice que no aumenta el sangrado intra y posparto, por lo cual es más beneficioso tener el sulfato de magnesio que el riesgo que pueda haber de sangrado en el intraparto o en el posparto. Otra de las cosas que tenemos que tener presente en la prevención secundaria es evitar la expectancia. Una vez que la paciente tiene una preeclampsia con criterios de severidad, esa paciente debería finalizarse la gestación al poder estabilizarla clínicamente. Hacer expectancia nos va a aumentar el riesgo de hacer síndrome de HELLP, nos va a aumentar el riesgo de hacer eclampsia, nos va a aumentar el riesgo de hacer edema pulmonar y falla renal y un sinfín de complicaciones que pueden estar asociadas a la expectancia. La expectancia nos puede ayudar solamente a colocar inductores de moderación pulmonar a nuestras pacientes que estén estables, pero automáticamente al finalizar la dosis de inductores debemos finalizar la gestación para evitar las comorbilidades asociadas y las complicaciones en nuestras gestantes, en mamá como tal. Bien. Ya casi para finalizar, hablar de prevención terciaria, que son todas aquellas acciones relativas a la recuperación de la enfermedad mediante un correcto diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, buscando reducir las secuelas que podamos tener en preeclampsia. Es fundamental el control y el seguimiento de las pacientes, aplicar tratamientos y medidas de rehabilitación oportuna para poder evitar las secuelas en estas pacientes. ¿Qué debemos hacer con nuestras pacientes en la prevención terciaria? El control de cifras tensionales arteriales de manera seriada, mantener el sulfato de magnesio en el posparto, hacer el control de laboratorios y depuración de proteínas para poder hacer diagnósticos si no hicimos un diagnóstico certero y el uso de esteroides en síndrome HELLP. El sulfato, como ya le dije, y nos lo recomienda ACOG, debemos mantenerlo como la terapia anticonvulsivante ideal en nuestras gestantes, debemos mantenerlo en intraparto y debemos mantenerlo por lo menos 24 horas posterior al parto. La preeclampsia es una enfermedad que va avanzando todos los días. Probablemente lo que yo les esté diciendo el día de hoy, el día de mañana ya no sea así. En la actualidad se utiliza 24 horas posparto de sulfato de magnesio. Ya hay trabajos de investigación donde están avalando 8, 12 y hasta 6 horas de sulfato de magnesio en el posparto. Eso sigue avanzando como todo en la medicina. Asimismo, debemos con el sulfato de magnesio evitar la eclampsia, una de esas complicaciones o secuelas. Si la paciente nos convulsiona, evidentemente deberíamos proteger la vía aérea para evitar que broncoaspire, colocar oxigenoterapia y colocar medidas para evitar que ella se autoflagele, planificar el momento óptimo para finalizar la gestación y evitar la politerapia anticonvulsivante, es decir, utilizar medicamentos como el diazepam nos va a deprimir más el sistema nervioso. El sulfato es lo ideal que debemos utilizar. Y si estamos ante la presencia de un síndrome HELLP, hay estudios
de Cochrane que nos avalan de que debería ser utilizado la dexametasona en aquellas pacientes con síndrome HELLP porque tiene mejor efecto en el recuento plaquetario y mejores efectos en el inicio prenatal versus el postnatal. Este estudio nos dice que cuando utilizamos la dexametasona, utilizamos el sulfato de magnesio y utilizamos los antihipertensivos, podemos sacar a esa paciente de HELLP mucho más rápido que cuando no hacemos esta terapia o esta triada que es maravillosa a la hora de estar ante la presencia de un síndrome HELLP. Asimismo, este trabajo realizado en Maternidad Concepción Palacios, Caracas, Venezuela, nos dice que la mortalidad asociada al HELP rondó en esa institución más o menos en un 17%, pero que es fundamental hacer un diagnóstico temprano, un manejo y tratamiento oportuno, la interrupción expedita, siempre y cuando la paciente esté estable en condiciones clínicas, y una adecuada y cuidadosa técnica quirúrgica. Todo esto nos va a disminuir la posibilidad de que esa paciente pueda fallecer por un síndrome HELLP o por una preeclampsia con criterios de severidad. A largo plazo, ¿qué hace la preeclampsia? La preeclampsia ya nos está afectando el estado de salud de nuestras pacientes, no solamente de la materna, sino también del feto. Ya epigenéticamente sabemos que toda paciente que haga preeclampsia tiene mayor riesgo de hacer infarto al miocardio en los próximos años, que puede quedar hipertensa, que puede hacer otras comorbilidades asociadas como diabetes. Los bebés de madres preeclánticas también pudieran tener alteraciones en la programación de su salud como tal, y estas pacientes entonces es por eso que es tan importante evitar en lo posible la mayor cantidad de complicaciones y secuelas de nuestras gestantes. Quiero dejarles estas listas de chequeo que son del grupo ALSO Venezuela. Con ese código QR podrán descargar las listas de chequeo que nos pueden ayudar no solamente a manejar preeclampsia, sino otras patologías que nos afectan diariamente la mortalidad y la salud de nuestras gestantes. Para concluir, hablando de niveles de prevención, todos los niveles de prevención en preeclampsia nos ayudarán a reducir el impacto en la madre y en el feto. Debemos actuar sobre todos los factores de riesgo modificables, porque los que no son modificables no los podemos de alguna manera modificar, valga la redundancia, basados en la educación del paciente. Debemos que hablar mucho con la paciente y debemos que educarla de una manera y un lenguaje sencillo y conciso. Y la preeclampsia no solamente afectará, como se los acabo de decir, durante el embarazo, sino que también en el puerperio y en los próximos años va a afectar la calidad en la madre y en el feto.